De regreso en su programa Contrastes y bueno, Julio, hoy también vamos a abordar un tema que para muchos ha sido bien visto, pero para otros sectores dicen que va a ser un poco complicado, por lo que ahora los patrones tendrán que aportar para incrementar ese porcentaje. Ahora en el sistema de pensiones es un 15% más de lo que presenta esta iniciativa, de lo que pues tenían en su pensión los trabajadores. Y bueno, de eso precisamente vamos a platicar con nuestro amigo Rafael del Moral, quien es asesor financiero, para que nos dé un panorama un poco más completo sobre cómo sería este proceso, cuánto tendrían que aportar los patrones y cómo le tendrían que hacer, ¿no? Porque finalmente esto representa un gasto más. Muy buenos días, Rafael del Moral, te saludamos con mucho gusto después de ya varias semanas, ¿no? Sin Así es, varias semanas, pero aquí estamos de regreso con mucho gusto. Ya te pusiste de lado los patrones, Zuleika, que les va a costar más, no les va a costar más yo. No, bueno, mira, bueno, que nos lo diga el especialista, que nos lo diga el especialista. Fíjate, llevándome la contraria. Pero tú ya de entrada ya les va a costar más a los pobrecitos patrones. No, pero no es así, es lo que dicen los sectores, hay que manejar lo que dicen unos, claro, lo que dicen otros, ¿no? Claro. Entonces, pero aquí está el superasesor financiero Rafa del Moral, pues, que nos va a decir cuál es la realidad de esta nueva esta reforma al sistema de pensiones. Con mucho gusto. Hay dos o tres puntos que son relevantes. Me parece que el de mayor relevancia es el que disminuye el número de semanas cotizadas. Actualmente, para poder pensionarse, se requiere un mínimo de 1,250 semanas cotizadas. Y con la propuesta de reforma se piden solo 750 de momento. Entonces, esto es una disminución prácticamente de 10 años de trabajo y cotización. Sí es importante porque hay trabajadores que llegan a los 60 o 65 inclusive de edad y no tienen esas 1,250 semanas cotizadas que actualmente se piden. Como ahora ya van a ser solo 750, obvio aumentará el número de personas que a los 65 o inclusive desde los 60 podrán solicitar su pensión. Entonces esa es una de las, me parece, reformas más importantes de esto. Luego, es relevante esto de las proporciones que se van a otorgar, más bien que se van a aportar. Lo más importante es que el trabajador no tiene que aportar ni un centavo más de lo que actualmente aporta. El gobierno seguirá aportando una proporción y realmente el peso del incremento de la aportación recae en el patrón. Pasará su participación del 5.15 que actualmente es al 13.87. Esto más el 1.15 o 1.25 que aporta el patrón y una proporción similar del gobierno conforman el 15% que es el punto al que se quiere llegar ahora de aportación total al ahorro de los trabajadores. Esto es para el trabajador, se mantienen las condiciones como están. Para el gobierno, más o menos se mantienen en cuanto a la proporción, pero el gobierno solo aportará para los trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos. Después de 4 salarios mínimos, ya no se recibirá la parte de aportación del gobierno, lo cual, bueno, es de algún modo entendible, ¿no? El gobierno seguirá apoyando a los que tienen menos ingresos. Y repito, la carga fuerte sí se le pasa a los patrones que de 5.15 pasa a 13.87 de aportación para llegar al nuevo total que se espera alrededor del 15%. Sí, de 6.5 pasa al 15%. 15%. Para entiendo que es deducible esta aportación, por lo que espero que no sea mayormente gravable. Y sí significa un mucho mayor monto de recursos disponibles para las pensiones. Y, como decía al principio, muy importante la disminución de semanas cotizadas, pasando de 1,250 a 750. Eso es bastante relevante. Actualmente, en la ley actual, el gobierno aporta para todos los niveles de salariales. Sí, correcto, sí, así es. Y a partir de esta reforma será solamente para los que ganen hasta 4 salarios mínimos. Es correcto, exactamente. Y se agrega una mayor carga
al sector, a los patrones, ¿no? A los patrones, Los así patrones. es. Así es. Claro. Bueno, ya dijiste que no será muy gravoso, pero ¿hay forma de medir qué tanto puede impactar en la economía de las empresas este aumento que tendrán? Bueno, mira, así en números fáciles es más del 10% de incremento. Lo que sí, no han sido muy claras las explicaciones que han dado, pero estoy entendiendo que será gradual esto de los incrementos. Estoy entendiendo que no va a ser de golpe el incremento, sino que podría ir siendo cada año un porcentaje o cada determinado número de meses ir incrementando esta aportación. Entiendo que están en proceso todavía los detalles de cómo será. Igualmente, para la disminución de las semanas cotizadas, si bien ahorita se dice que van a bajar de 1.250 a 750, se contempla que en un futuro, no está definido, volverían a subir de 750 hacia 1.000, ¿sí? O sea, ahorita le van a bajar de manera importante, pero en un tiempo que no especifica cuál, se volverían a subir de 750 para llegar a 1.000, que equivalen a 20 años trabajados. Nada más que retengan la mayoría en el Congreso y vuelvan a ganar la presidencia, la aumentan de nuevo. Bueno, exactamente, esa es la parte importante, ¿no? Quizás ese manejo político del tema, ¿no? Así Oye, es. Rafa, Sí. entonces no quiere decir que de un momento a otro ya, una vez que se apruebe la reforma ya en la Cámara de Diputados, inmediatamente tendrán los patrones que aportar o modificar este porcentaje. Entonces no será así. Es que esa es la parte que supongo yo que a la hora de la votación van a decir, pues sí, pero que empiece así, o sí, O pero sea, que empiece así. se fijarían como plazos, ¿no? Primero sí podría ser. Y habrá un límite de tiempo para poder llegar a ese porcentaje que establecen. Así lo pienso. También hay una cosa que es importante y que no se publicita mucho, pero que viene contemplada en la parte de reformas. Se dice que se van a disminuir por parte de las AFORES las comisiones a los trabajadores, tratando de llegar a un estándar de 0.7%, cuando algunas comisiones andan arriba del 1,5%, del 2%, y en años anteriores estuvieron un poco más arriba de eso. Pero eso no se dice cuándo va a pasar, o sea, solo se explica como una buena intención. Esa parte también podría definirse a la hora de que los votos digan sí, pero esto o sí, pero el otro. Y hay otro punto también que me parece muy relevante y que tampoco se menciona. Se habla de que se va a permitir que las AFORES y las CIEFORES, que son las que invierten el dinero de los trabajadores en diferentes plazos, tengan una mayor libertad, así más o menos así lo dicen, mayor libertad de destinos de inversión para buscar mayor rentabilidad para el trabajador. Traducido al español, van a tratar de que al trabajador se le pague más rendimientos por sus ahorros. Y para ello pretenderían que el dinero que está en masa ahorrado por todo el sistema de ahorro para el retiro, por todas las AFORES, se pudiera usar en destinos como, por ejemplo, la infraestructura, proyectos de infraestructura. Y ahí, pues a lo mejor podríamos entender que esos recursos se van a usar para presas, para carreteras, para aeropuertos, para plantas de refinación, para muchas cosas.